Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Camila Vargas, soy docente auxiliar de anatomía y como parte del repaso de esta semana de neuroanatomía vamos a hablar un poco sobre las meninges. Bien, como sabemos, el encéfalo y la médula espinal están cubiertos por el cráneo y la columna vertebral, pero además poseen una cubierta membranosa que son las meninges, que se localizan por dentro del cráneo y de la columna vertebral. Las meninges van a tener diferentes funciones, como la de protección, soporte para arterias, venas y nervios importantes, y también encierran una cavidad llena de líquido en el espacio subaracnoideo, que es el líquido cefalorraquídeo. Ahora, para continuar con la clase, debemos recordar que las meninges incluyen la dura madre, la aracnoides y la pía madre de superficial a profundo respectivamente. Bien, vamos a empezar a hablar de la dura madre, que es la porción más externa. La dura madre se adhiere a la superficie interna del cráneo, aunque está separada de las vértebras por el espacio epidural que vamos a reconocer más adelante. La dura madre está compuesta por fibroblastos y abundantes fibrillas de colágeno. Esta membrana va a contener vasos sanguíneos y nervios y generalmente se divide en las capas externa, perióstica, y una capa interna meningia y celular limitante. Acá podemos ver más que nada la capa externa, acá se sacó el cráneo y tenemos inmediatamente a la dura madre, que podemos ver la parte más externa de la dura madre, como dijimos, que sería la capa perióstica. Acá podemos ver la capa interna, que sería la meningia, y la celular limitante, ¿sí? Bien, vamos a detenernos a hablar de la capa celular limitante, que constituye un plano de debilidad estructural en la unión dura-madre-aracnoides. Esta capa se continúa externamente con la dura madre meningia e internamente con la aracnoides, que en realidad en el ser humano adulto normal y sano no existe un espacio real o preexistente en la interfase dura madre-aracnoides. Bien, la irrigación de la dura madre de la fosa craneal anterior está dada por el segmento cavernoso de la arteria carótida interna, de las arterias etmoidales y ramas de la arteria faringe ascendente. La fosa craneal media está irrigada por la arteria meningia media y arteria meningia accesoria. Y la dura madre de la fosa craneal posterior está irrigada por pequeñas ramas meningias de la arteria faringe ascendente y de las arterias occipitales y por ramas diminutas de las arterias vertebrales. Bien, los nervios etmoidales y ramas de los nervios maxilar y mandibular inervan la dura madre de la fosa anterior. La dura madre de la fosa media está inervada principalmente por ramas de los nervios maxilar y mandibular. Y la dura madre de la fosa posterior recibe ramas sensitivas de las raíces dorsales C2 y C3. Y puede tener alguna inervación del nervio vago también. Bien, en esta imagen, como podemos observar, más externamente a la dura madre y la aracnoides, que se localiza internamente a la capa celular limitante dural, y se considera dividida en dos partes. La porción de aracnoides directamente apoyada sobre las células limitantes durales es la capa celular de la barrera aracnoidea, y las células fusiformes que atraviesan el espacio subaracnoideo constituyen las trabéculas aracnoideas. El espacio subaracnoideo, que se localiza entre la capa celular de la barrera aracnoideas y las células piales de la superficie del encéfalo o de la médula espinal, en todo caso. En este espacio contiene el líquido cefalorraquídeo, también contiene raíces de los nervios craneales y espinales en su trayecto de entrada o de salida del sistema nervioso y muchos vasos superficiales. Estos vasos pueden lesionarse por un traumatismo o pueden romperse espontáneamente, por ejemplo, y eso produce una diseminación de la sangre alrededor del encéfalo, y a esto se denomina hemorragia subaracnoidea.
Gracias a que gracias que el encéfalo está suspendido a través de esta cadena trabecular en el espacio subaracnoideo, es que podemos decir que un encéfalo que pese 1400 gramos aproximadamente en el aire, solo pesa entre 45 y 50 gramos en el líquido. Las pequeñas porciones especializadas del aracnoides que protruyen dentro del seno sagital superior a través de aperturas en la dura madre forman las vellosidades aracnoides o granulaciones aracnoides. Después vamos a ver una imagen. Las vellosidades aracnoides están adaptadas estructuralmente para el transporte del líquido cefalorraquídeo desde el espacio subaracnoideo a la circulación venosa. Esto van a ver mejor en la clase de circulación del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Bien, ahora la pía madre está formada por células aplanadas que recubre el encéfalo y a la médula espinal en toda su longitud. La pía madre y la aracnoides constituyen en conjunto las leptomeninges. Los vasos en el espacio subaracnoideo pueden estar cubiertos por una única capa de células piales o pueden estar envueltos por varias capas, o pueden encontrarse también libres en ese espacio. La pía madre está separada de la superficie cerebral por una membrana limitante glial y por zonas ocasionales donde las células piales se separan del encéfalo para formar un pequeño espacio subpial. En general, la pía madre es más gruesa en la médula espinal que en el encéfalo. Bien, acá podemos ver a las vellosidades aracnoideas, ¿sí? Las granulaciones aracnoideas que tienen la apertura dentro del seno sagital superior, ¿sí? En esta imagen podemos observar las capas meningias a nivel de la médula espinal. Más externamente encontramos a la dura madre. Si bien a nivel craneal la dura madre perióstica básicamente finaliza en el reborde del foramen magno, la dura madre meningia continúa caudalmente en el conducto vertebral para anclarse finalmente en la porción interna del coxis como filum terminal externo, que es la parte dural del filum terminal o ligamento coxígeo. El saco dural espinal se halla anclado rostral y caudalmente y está separado de las vértebras adyacentes por un espacio epidural que contiene canales venosos, algunos vasos linfáticos y depósito de grasa. O sea que el saco dural espinal se halla anclado rostral y caudalmente, pero se encuentra separado de las vértebras por este espacio epidural. Entre la dura madre y las vértebras encontramos este espacio epidural, que bueno, contiene venas, algunos vasos linfáticos y grasa principalmente. Algo que quiero comentar, algo que tiene que ver con con el espacio caudal halconomedular, es que contiene líquido cefalorraquídeo, contiene también raíces posteriores y anteriores, que se puede ver acá, que constituyen la cauda equina, la cola de caballo, o cola de caballo, y al filum terminal interno, que es dependencia de la pía madre. Esto se conoce como la cisterna lumbar. Este espacio caudal halconomedular se conoce como la cisterna lumbar, ¿sí? Esto es importante porque la obtención de líquido cefalorraquídeo es una herramienta diagnóstica importante para la evaluación de diversos trastornos del sistema nervioso central. Esto se obtiene mediante una aguja que se introduce en la cisterna lumbar. Esta técnica se conoce como punción lumbar o espinal. Esta aguja se introduce a nivel del tercer y cuarto o entre el cuarto y el quinto espacio intervertebral lumbar y es el principal método utilizado para recoger una muestra de líquido cefalorraquídeo desde esta cisterna. Bien, la dura madre espinal está irrigada por ramas de las principales arterias que se localizan cerca de la columna vertebral, como las arterias vertebrales intercostales y lumbosacras.
El drenaje venoso está dado por esta red perimedular venosa que forma venas radiculares ventrales y dorsales sin válvulas. Estas atraviesan la dura madre y forman venas radiculares dorsales y ventrales con válvulas, para luego formar el plexo venoso interno anterior y plexo venoso interno posterior. Bien, el linfático, la función principal es de vía accesoria para la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Y el aracnoides, a nivel del ganglio espinal, acá podemos ver a los lados los recesos laterales del espacio subaracnoideo. Las vellosidades aracnoides, como bien habíamos dicho, a nivel craneal, estas tienen una abertura a nivel del seno sagital superior, que es para la circulación del líquido cefalorraquídeo. A nivel de la médula espinal, también encontramos vellosidades aracnoides intradural, epidural e intravenosa. La médula espinal está anclada en el espacio subaracnoideo mediante estructuras. Una de ellas son los ligamentos dentados, que discurren longitudinalmente a lo largo de cada lado de la médula espinal, aproximadamente entre las raíces posteriores y anteriores, y se fijan a la superficie interna del saco dural, tapizado por la aracnoides, ¿sí? Acá se puede ver los ligamentos dentados. Después, en segundo lugar, extendiéndose caudalmente desde el cono medular, tenemos al filum terminal interno, que es la parte pial del filum terminal. El filum terminal interno se fija al extremo caudal del saco dural, que a su vez se fija al coxis como filum terminal externo que vimos anteriormente. Juntas estas estructuras de anclaje realizan una función análoga a la de las trabéculas aracnoideas alrededor del encéfalo. Ahora, en esta imagen, de este preparado, podemos observar la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Bien, para terminar con la clase vamos a hablar un poco de las dependencias meningias. Como ya habíamos dicho varias veces, la dura madre perióstica recubre la superficie interna del cráneo como su periósteo, o sea, funciona como su periósteo. Y la dura madre meningia se continúa con la perióstica, aunque se aleja de ella en localizaciones específicas para formar los tabiques durales. El mayor de ellos es la hoz del cerebro. Esta, o sea, la hoz del cerebro, está anclada a la apófisis cristagalli rostralmente y a la línea media de la superficie interna del cráneo y a la superficie del tentorio caudalmente. La hoz del cerebro separa el hemisferio derecho del izquierdo. El tentorio es el segundo mayor tabique, que vemos acá en azul. La hoz del cerebro la vimos en rojo. Se ancla rostralmente a las apófisis clinoides, rostrolateralmente a la porción petrosa del hueso temporal y caudolateralmente a la superficie interna del hueso occipital y a una pequeña parte del hueso parietal. La forma de tienda del tentorio divide la cavidad craneal en dos compartimientos. Uno supratentorial e infratentorial. El compartimiento supratentorial se divide en las mitades derecha e izquierda por la hoz del cerebro, ¿sí? El lóbulo occipital está por encima del tentorio, el cerebelo por debajo, y el mesencéfalo pasa a través de la incisura del tentorio. Acá lo podemos ver. El más pequeño de los tabiques durales es el diafragma celar, que forma el techo de la fosa hipofisaria, y rodea el tallo de la hipófisis.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Cintia Moyano y voy a estar hablando con ustedes sobre el sistema ventricular. La verdad es un tema muy lindo de neuro, a mí particularmente me encanta y es muy importante que ustedes sepan, entiendan y no memoricen este tema, porque si ustedes logran entenderlo, ¿sí? Y logran hacer lo que sería una proyección 3D de las estructuras y sus relaciones, ustedes prácticamente tienen un atlas de neuro en sus cabezas. Así que bueno, vayamos. Ventrículo, del latín, significa pequeño vientre. ¿Qué quiere decir? Que es una dilatación de un conducto por el cual va a circular un fluido. ¿Y esto qué tiene que ver con neuro? Bueno, vayamos al origen de todo. Cuando estamos allá en embriología, estudiando el desarrollo del feto, vamos a ver qué va a pasar. De un disco bilaminar, que pasa por otro disco de trilaminar, gastrulación, formación del tubo neural, cierre del tubo neural y me va a quedar conformado esto. Que podemos ver el tubo neural y el conducto que queda dentro del tubo neural. Este conducto se va a desarrollar en la médula, me va a conformar lo que sería el conducto del epéndimo, y más hacia rostral, cuando se está desarrollando este tubo neural, formando las vesículas encefálicas, voy a ver que se van a dilatar en ciertas porciones. A nivel del telencéfalo se va a dilatar y en un futuro me va a conformar los ventrículos laterales. A nivel del encéfalo se va a dilatar y me va a conformar el tercer ventrículo. Y a nivel del romencéfalo se va a dilatar y me va a conformar el cuarto ventrículo. Que en un futuro va a quedar los ventrículos laterales en rosa, tercer ventrículo en amarillo y cuarto ventrículo en celeste. Entonces, ventrículos en el sistema nervioso central son dilataciones del tubo neural por las cuales va a circular líquido cefalorraquídeo. Ahora, no confundan ventrículos con senos o cisternas. Senos son desdoblamientos de la dura madre y cisternas son dilataciones del espacio subaracnoideo. En las cisternas también voy a encontrar líquido cefalorraquídeo, pero antes de que lleguen ahí, va a ser sintetizado y va a circular por los ventrículos, después se va a ubicar en las cisternas y recién de allí va a ser drenado por lo que serían las vellosidades aracnoideas o de Pacchioni. Así que bueno, sepan diferenciar estos tres conceptos. Ahora, tela coroidea es diferente de plexo coroideo, porque la tela coroidea está conformada por epitelio ependimario más una hoja de tía madre. Y el plexo coroideo está conformado por la tela coroidea más ovillos capilares, que son los encargados de sintetizar, de producir el líquido cefalorraquídeo que va a circular por el sistema ventricular. Empecemos entonces con sistema ventricular. El sistema ventricular va a estar conformado por ventrículos laterales, que está subdividido en un asta frontal, en un cuerpo, atrio, asta occipital y asta temporal, que se va a comunicar con el tercer ventrículo por medio del foramen interventricular o de Monro, que se continúa por el acueducto mesencefálico de Silvio hasta llegar al cuarto ventrículo. Y este se continúa por medio del conducto del epéndimo. Este es el sistema ventricular. Empecemos ahora estudiando cada parte del sistema ventricular. Vayamos entonces con los ventrículos laterales. Los ventrículos laterales, en número de dos, uno derecho y otro izquierdo, son cavidades anfractuosas. Como pueden ver, no tienen una forma definida. Están situados a cada lado de la línea media y se extienden longitudinalmente desde el lóbulo frontal hasta el lóbulo occipital. Su forma va a dibujar un arco de concavidad anterior que abraza el núcleo caudado, que lo vamos a ver ahora en un cachito, que estaría ubicado acá. Este arco se va a disponer en un plano parasagital ligeramente oblicuo hacia abajo y hacia afuera. Los ventrículos laterales están totalmente separados uno del otro, pero cada uno de ellos sí se va a comunicar con el tercer ventrículo por medio del foramen interventricular. Desde el lóbulo frontal, en el que se origina, el ventrículo lateral se dirige hacia el caudal hasta el extremo posterior del tálamo, que lo estaría ubicando más o menos en esta región. En este punto va a cambiar de dirección, sí, y se va a dirigir hacia ventral y luego hacia rostral y va a terminar en lo que sería el extremo más anterior del lóbulo temporal. En el punto en que cambia de dirección, acá, el ventrículo va a enviar lo que sería una prolongación hacia el lóbulo occipital, que me va a conformar el asta occipital. Luego podemos concluir
que el ventrículo lateral lo podemos dividir en 5 porciones. Entonces, voy a tener el tálamo, donde si hago una línea en su parte más rostral y otra en su parte más caudal, voy a dividir las porciones del ventrículo lateral en asta frontal, en el cuerpo, en atrio, asta occipital y asta temporal. Ahora, vayamos haciendo una disección de este cerebro para ubicarnos bien dónde están los ventrículos laterales. Saco toda la sustancia gris, saco la sustancia blanca y me voy a encontrar con lo que serían las estructuras subcorticales. En celeste estoy viendo los ventrículos laterales. Acá puedo ver el putamen, el tálamo, el núcleo caudado y el ventrículo lateral. Y acá en un rosita más clarito, el cuerpo calloso. Si secciono lo que sigue el tronco del encéfalo y el cerebelo, voy a encontrar el cuarto ventrículo. Ahora, como están viendo, que ahora está pintado en amarillo, el ventrículo lateral se relaciona con estructuras muy importantes. Entonces, si entendemos cómo se relaciona el ventrículo lateral con estas estructuras, vamos a poder definir tranquilamente sus límites. Así que, vayamos. El ventrículo lateral, acá en celeste, va a estar relacionado hacia superior con lo que sería el cuerpo calloso, que es toda esta estructura rosa que lo estamos viendo acá, que se divide en un pico o rostrum, en una rodilla, en un tronco y un rodete o esplenio. Del rodete o esplenio van a salir prolongaciones, fibras blancas, que van a conformar el tapetum, que cae como forma de cortina hacia inferior y hacia lateral, cubriendo el atrio del ventrículo lateral y el asta temporal del ventrículo lateral. Otra relación importante de los ventrículos laterales es hacia medial inferior, que voy a encontrar el fornix, ¿sí? Que está conformado por una fimbria que forma los pilares que me van a conformar el cuerpo y hacia rostral las columnas del fornix. Acá vemos una imagen más ventral de cómo se relaciona el fornix, que es esta estructura rosa, con los ventrículos laterales. Acá en verde vemos cómo el fornix está hacia inferior de los ventrículos laterales. Y acá hacia superior encontramos lo que sería el cuerpo calloso. Otra estructura importante que se relaciona, que yo ya les mencioné, es cómo el núcleo caudado se encuentra en la concavidad que me conforma el ventrículo lateral. Este núcleo caudado, como ya lo saben, está conformado por una cabeza, un cuerpo y una cola. Nuevamente lo podemos marcar acá, en este corte coronal, como veo cómo se encuentra hacia más lateral de lo que serían los ventrículos laterales. Esto a nivel del cuerpo y acá a nivel del asta temporal del ventrículo lateral. Este puntito celeste es la cola del núcleo caudado. Acá veo bien los ventrículos laterales, uno a cada lado de la línea media. El tronco del cuerpo calloso y el fornix. Bueno, en este corte sagital podemos ver cómo los ventrículos laterales, que es esta cavidad que estoy viendo acá, se va a comunicar con el tercer ventrículo por medio de un foramen, que es por donde está pasando nuestra pinza de disección, que es el foramen interventricular o el foramen de Monro. Entonces, si hago una línea en lo que sería el foramen interventricular, voy a poder dividir el ventrículo lateral en una porción más rostral, que está pintada en celeste, que sería el asta frontal, y una porción más caudal, que sería el cuerpo del ventrículo lateral. Vayamos ahora a los límites de cada porción de los ventrículos laterales. En el asta frontal voy a encontrar el tronco del cuerpo calloso hacia superior, el pico, o sea, el rostrum del cuerpo calloso hacia inferior, como piso. ¿Por qué? Recuerden que el cuerpo calloso venía y lo cerraba hacia rostral al ventrículo lateral. Entonces acá tengo el tronco, la rodilla y el pico como piso y el tronco como techo. Y la rodilla del cuerpo calloso me lo está cerrando al asta frontal, el ventrículo lateral, como si fuera una pared más anterior, ¿sí? Hacia rostral. Esta sería la altura más o menos de este corte que estamos viendo. Hacia medial vamos a encontrar el septum pellucidum, que es un tabique membranoso que se extiende desde el cuerpo calloso hasta el fornix. Y hacia lateral vamos a encontrar la cabeza del núcleo caudado. De nuevo, tronco del cuerpo calloso, septum pellucidum, pico del cuerpo calloso, cabeza del núcleo caudado.
podemos ver de nuevo en este corte coronal de un asta frontal del ventrículo lateral y una ilustración para poder comparar bien los límites y identificar bien las estructuras. Hacia superior, tronco del cuerpo calloso. Hacia lateral, cabeza del núcleo caudado. Hacia inferior, pico del cuerpo calloso. Y hacia medial, septum pelúcido. Vayamos ahora a otra porción de los ventrículos laterales, que sería el cuerpo. En el cuerpo, hacia superior, también voy a encontrar al tronco del cuerpo calloso, hacia medial, el septum pellucidum, hacia inferior, el fornix, hacia inferior y un poco más lateral, al tálamo, y hacia un poco más inferior y lateral, lo que sería el cuerpo del núcleo caudado, a diferencia del asta frontal que encontraba la cabeza del núcleo caudado. Entre el fornix y el tálamo voy a encontrar el plexo coroideo, encargado de producir el líquido cefalorraquídeo. Y entre el tálamo y el cuerpo del núcleo caudado voy a encontrar el surco tálamo estriado, por donde van a pasar dos estructuras muy importantes, la estría terminal y la vena tálamo estriada. Esta vena se va a dirigir desde caudal hacia rostral, que se va a unir con otras dos venas para conformar la vena cerebral interna que va a discurrir después por el techo del tercer ventrículo. Vayamos a los límites entonces. Tronco del cuerpo calloso, medial septum pellucidum, hacia inferior, de medial a lateral al fornix, al plexo coroideo, al tálamo, al surco tálamo estriado y al cuerpo del núcleo caudado. De nuevo, un corte coronal del cuerpo del ventrículo lateral y una ilustración para comparar bien y delimitar bien sus límites. Superior, tronco del cuerpo calloso. Medial, septum pelúcido. Inferior y medial, el fornix. Plexo coroideo. Tálamo. Y cabeza del núcleo caudado. En este corte sagital del encéfalo, si nos ubicamos dentro del cuerpo de los ventrículos laterales y les saco una foto, voy a ver esta imagen. Entonces, imagínense que ustedes están dentro de los ventrículos laterales, en su porción del cuerpo, ¿sí? Y estoy mirando hacia rostral. Y estoy viendo lo que sería el asta frontal del ventrículo lateral y el cuerpo. ¿Cómo sé que esto es el asta frontal y esto es el cuerpo? Porque acá estoy viendo cómo lo divide el foramen interventricular. Acá de nuevo estoy viendo la misma imagen, pero un poquito más alejada de lo que sería el cuerpo. Todo lo que sería eso, los ventrículos laterales, foramen interventricular, hacia rostral tengo el asta frontal y hacia caudal tengo el cuerpo de los ventrículos laterales. En el asta frontal, la cabeza del núcleo caudado es el límite lateral y en el cuerpo del ventrículo lateral, el límite lateral es el cuerpo del núcleo caudado. En verde estoy viendo lo que sería el septum pellucidum y esto quiero aclararles algo. El septum pellucidum es este tabique membranoso que se extiende desde la cara inferior del cuerpo calloso hasta la parte superior del fornix. Ahora, no voy a encontrar el septum pellucidum en todo el límite medial de los ventrículos laterales, solo en su porción más rostral, porque hacia posterior ya no tengo más septum pellucidum, y sí lo que va a servir como límite medial para la parte más caudal del cuerpo de los ventrículos laterales a la unión del cuerpo calloso con los pirales del fornix. De nuevo, estoy viendo la imagen de dentro de los ventrículos laterales hacia rostral. Esta estructura en amarillo que estoy viendo es el fornix. Veo cómo vienen sus pilares, se unen hacia la línea media, me conforman el cuerpo del fornix y se dirigen hacia rostral, dividiéndose en sus comisuras, ¿sí? ¿Qué es lo importante de esta imagen que quiero que vean? Vean cómo lo que serían las comisuras del fornix me cierran, delimitan hacia rostral lo que sería el foramen interventricular. Y su límite posterior, su límite caudal, sería la porción más rostral del núcleo del tálamo. Entonces acá puedo ver el fornix, cómo se relaciona, ¿no?, con los tálamos, que lo estoy marcando ahora en verde. Como el fornix ahora se está relacionando con lo que sería el tercer ventrículo, que es toda esta estructura. Entonces voy a tener la fimbre y los pilares, el cuerpo del fornix y las comisuras. Foramen interventricular.
es la forma con que los ventrículos laterales se comunican con el tercer ventrículo. Ventrículos laterales, tercer ventrículo. Voy a ver cómo hay este caminito, ¿no?, que se está dirigiendo hacia el tercer ventrículo, que sería un corte coronal, pasando por lo que sería el foramen interventricular. Ahora estamos viendo de nuevo lo que sería una imagen sagital, un corte sagital de lo que sería el encéfalo. Y acá vamos a ver otra parte de los ventrículos laterales, que sería el atrio. El atrio es el ensanchamiento del cuerpo del ventrículo hacia posterior, formando la encrucijada ventricular, donde de acá van a partir el asta occipital y el asta temporal. Entonces, ahora yo estoy dentro del atrio viendo un corte hacia caudal. Y acá voy a poder marcar algunos límites del atrio. Voy a tener un poco más superior el tronco del cuerpo calloso, hacia lateral el tapetum y un poco más hacia lateral el tapetum las radiaciones ópticas. Después, hacia medial, voy a encontrar lo que sería el esplenio del cuerpo calloso, el forceps mayor que sale del esplenio del cuerpo calloso dirigiéndose hacia el polo occipital, y más hacia inferior el calcaravis o espolón de Moro. Acá también voy a encontrar lo que sería el trígono colateral. Ahora estoy dentro del atrio viendo un corte más rostral. De nuevo, puedo identificar como límite más superior al tronco del cuerpo calloso, hacia lateral el tapetum y más hacia lateral el tapetum las radiaciones ópticas, y el fascículo longitudinal inferior. Hacia medial inferior voy a encontrar el esplenio del cuerpo calloso y el forceps mayor, que me está conformando un bulto más superior como límite inferomedial, y voy a encontrar otro bulto más inferior, que sería el espolón de Moro o el calcaravis, que sería la protusión de lo que sería la masa encefálica hacia adentro del ventrículo, causado por el surco calcarino de la cara medial del encéfalo. Y acá veo lo que sería el trígono colateral. Ahí estoy viendo lo que sería el cuerpo del ventrículo lateral y abajo el asta temporal del ventrículo lateral. Como dijimos, de esta encrucijada ventricular del atrio iba a partir lo que sería el asta occipital y el asta temporal. Esa sería la pared anterior, que estaría formada por lo que sería la parte más caudal del tálamo. Entonces vengo y ubico en el atrio y le saco una foto hacia rostral. Tengo esta imagen, ¿sí? Ahí estoy marcando todo lo que sería el núcleo caudado en celeste y el tálamo en verde. Y en violeta estaría lo que sería la estría terminalis, ¿sí? Esos serían los límites de la pared anterior del atrio. Y ahí, más ese medial, el fornix. Ahora vengo a una disección a esta altura, ¿sí? Saco todo lo que sería esta sustancia blanca y me voy a encontrar con el asta temporal de los ventrículos laterales. El asta temporal va a estar aplanada de abajo hacia arriba, se dirige oblicuamente hacia ventral, rostral y medial y va a estar abrazando en su curva el pedúnculo cerebral y el tálamo. Voy a tener lo que sería un límite inferior y un límite superior, porque va a estar conformado como forma de bóveda, como lo ven acá. Entonces un techo como límite superior y un piso como límite inferior. Entonces, el límite inferior voy a encontrar a la eminencia colateral, que sería la protrusión de la masa hemisférica, que es empujada hacia el asta temporal por el surco colateral. Después voy a encontrar lo que sería el asta de Amón o el giro parahipocampal, conformado por el alvéolo de hipocampo, la fimbria y el giro dentado que está acá. Después, hacia superior voy a encontrar más medial el núcleo geniculado lateral, la cola del núcleo caudado, y entre la cola del núcleo caudado y el núcleo geniculado lateral del tálamo voy a encontrar lo que sería la estría terminal. El tapetum más hacia lateral y más hacia lateral del tapetum las radiaciones ópticas. Entonces, como techo, hacia superior de medial a lateral encuentro núcleo geniculado lateral, estría terminal, cola del núcleo caudado, tapetum y radiaciones ópticas. Y como piso de lateral a medial encuentro eminencia colateral, alvéolo del hipocampo y fimbria. En un corte más rostral voy a poder ver lo que sería el tracto óptico y el brazo sublenticular. Vayamos con tercer ventrículo.
El tercer ventrículo es una cavidad impar y media, muy aplanada, situada entre los dos tálamos ópticos, que forman gran parte de sus paredes laterales. Va a estar ubicado por debajo del fórnix y de la tela coroidea superior, que lo van a estar separando de los ventrículos laterales. Este ventrículo presenta una forma de embudo, cuya base es como si estuviera dirigida hacia arriba, ¿sí? Y va a tener una forma más aplanada, como si estuviese aplastado en un sentido más transversal. Vayamos a los límites de este ventrículo. Como pared anterior vamos a tener a la comisura anterior y a la lámina terminal. Como piso, de rostral a caudal, el quiasma óptico, el infundíbulo hipofisario, el tuber cinereum, cuerpos mamilares, área perforada posterior, tegmentum mesencefálico. Y acá vamos a encontrar dos recesos, el receso supraóptico y el receso infundibular. Como pared posterior vamos a encontrar a la comisura posterior, a la glándula pineal, a la comisura venular, y entre la pared posterior y el piso encontramos al acueducto mesencefálico, que es la forma como se comunica con el cuarto ventrículo. Vamos a encontrar también acá dos recesos en la pared posterior, el receso pineal y el receso suprapineal. Como techo vamos a tener a la tela coroidea, al fórnix y el velo interpósito. En la flechita volvemos a marcar el foramen interventricular, cómo se comunica con los ventrículos laterales, y un pequeño receso que es el receso triangular. Esta sería la adhesión intertalámica que está uniendo los dos tálamos, y vamos a encontrar lo que sería el surco hipotalámico, que se extiende desde el foramen interventricular hasta la comisura venular, dividiendo este ventrículo en una porción más superior y en una porción más inferior. Hacemos un corte en lo que sería a la altura del foramen interventricular, le sacamos una foto para ver la pared rostral o la pared anterior. Como vemos acá, que sería la comisura anterior y la lámina terminal. Ahora, en el piso del tercer ventrículo, de rostral a caudal, vemos al quiasma óptico, al infundíbulo hipofisario, al tuber cinereum, cuerpos mamilares, sustancia perforada posterior y tegmentum mesencefálico. Antes de ir al techo del tercer ventrículo, recordemos algo. Por todo el sistema ventricular, sabíamos que estaba cubierto por lo que sería una lámina, que sería el epéndimo, ¿sí? Entonces, tenemos en verde todo el epéndimo cubriendo el sistema ventricular. Cubriendo todo el sistema nervioso central, como ya deben haber visto en meninges, la capa más interna vamos a tener la pía madre, que va a cubrir todo el sistema nervioso central como si fuera una piel, ¿sí? Entonces lo cubre, y una vez que esta pía madre se une con el epéndimo, me va a conformar lo que sería la tela coroidea. En este caso, la tela coroidea superior, que la encontramos en el techo del tercer ventrículo. Entonces, acá estamos viendo un corte sagital del encéfalo. Hacemos un zoom, tercer ventrículo, y por acá vamos a encontrar lo que sería la tela coroidea, ¿sí? Lo importante de esta imagen, y quiero que vean, es cómo las venas, en este caso vemos una, pero acá las venas cerebrales internas se unen con su homóloga del otro lado, y me va a conformar lo que sería una vez que se una con las venas basales, a lo que sea la vena magna de Galeno, que estamos viendo acá, antes de conformar lo que sería el seno recto. Acá vemos lo que sería el techo del tercer ventrículo, nuevamente, tercer ventrículo, todo esto es el fórnix, fimbria, pilares, cuerpo y comisuras, ventrículos laterales, foramen interventricular. Vemos acá lo que sería una representación esquemática, el techo del tercer ventrículo, saco ventrículos laterales, saco el fórnix y voy a encontrar lo que sería los plexos coroideos y la tela coroidea. Nuevamente estamos viendo la imagen dentro de los ventrículos laterales a la altura del cuerpo, como si estuviera parado en el cuerpo de los ventrículos laterales mirando hacia rostral. Saco lo que sigue el piso, esa tela coroidea que se extendía desde un tálamo hacia el otro, y voy a encontrar todo lo que serían las estructuras vasculares que discurren por el techo del tercer ventrículo. Acá vemos cómo la vena coroidea superior, la vena del tálamo estriada y la vena del septum pellucidum se unen para conformar las venas cerebrales internas, que se unen, descienden por el foramen interventricular, discurren hacia caudal por el techo del tercer ventrículo, para luego formar lo que sería la vena magna de Galeno, una vez que se une con lo que serían las venas basales del central. Acá ya estoy viendo lo que sería el tercer ventrículo, la cavidad, ¿sí?
Nuevamente otra imagen, lo que sería un corte coronal para ver lo que sería el techo del tercer ventrículo. Acá estaría el tercer ventrículo, los tálamos conformando su límite como paralateral, y acá sería lo que sería el techo del tercer ventrículo, ¿sí? Veo el fornix acá y el cuerpo calloso. Otra imagen, un corte coronal y una imagen esquemática. Los tálamos, tercer ventrículo, techo del tercer ventrículo, fornix, masa superior, lo que sería el cuerpo calloso. Bueno, acá vemos la relación de cómo el fornix está reforzando a su superior la tela coroidea, que es el techo del tercer ventrículo, y los ventrículos laterales más a su superior. Entre el tálamo y el fornix encontramos como si fuera un receso, que sería la fisura coroidea. Y en la otra flechita estamos marcando lo que sería la tela coroidea. Vayamos ahora a la última parte del sistema ventricular, que es el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo es una cavidad impar, simétrica, de forma romboidal, que va a estar descansando en un plano dorsal sobre el bulbo y la protuberancia y va a estar cubierta por el cerebelo. Va a estar limitado hacia lateral por lo que serían los pedúnculos cerebelosos. Los pedúnculos medios lo limitan hacia los laterales. Los bordes superiores por los pedúnculos superiores que salen del cerebelo y convergen bajo la lámina cuadrigémina del mesencéfalo. Y los bordes inferiores son los pedúnculos cerebelosos inferiores que unen el bulbo raquídeo al cerebro. El suelo va a estar dado por la fosa romboidal, que se encuentra en la cara dorsal de la protuberancia del bulbo. Por medio de las estrías medulares o las varillas armónicas de Bergman, se va a poder dividir el suelo en dos triángulos. Un triángulo más superior, denominado protuberancial, o un triángulo inferior, denominado triángulo vulvar. Y en este piso vamos a encontrar dos surcos muy importantes, el surco medio y el surco limitante. Este surco limitante, que lo vemos acá, me va a dividir lo que sería la parte motora de la parte sensitiva. Ahora, identificamos estructuras muy importantes en este piso, como la eminencia media, que sería esta, al locus cerúleo, que sería esta parte más azulada de cada lado de la línea media, al colículo del facial o a la eminencia de teres, al área vestibular, donde más hacia profundo voy a encontrar a los núcleos vestibulares, a las estrías medulares o a las estrías armónicas de Bergman, que me van a llevar lo que sería un componente acústico de la vía auditiva, ¿sí? A la fobia superior, que es esta depresión. Hacia inferior vamos a encontrar lo que sería el área postrema, el trígono del par 12, o sea, del hipogloso, y el trígono del par 10, o sea, el pago. Y hacia inferior encontramos lo que sería el lóbex. De nuevo acá vemos otra imagen de preparado, donde podemos apreciar mejor a lo que sería a las estrías medulares, que son estas, que es lo que me va a permitir dividir el piso en un triángulo más superior y en un triángulo más inferior. Nuevamente podemos marcar lo que sería el surco limitante y los triángulos en el triángulo más inferior, o sea, el triángulo vulvar. Hacia superior vamos a tener lo que sería el trígono del par 12 y hacia inferior el trígono del par 10. Y hacia lateral vamos a encontrar lo que sería las áreas vestibulares acá, a los costados. Bueno, el techo va a estar conformado por una porción rostral, una porción cerebelosa o media y una porción caudal. La porción rostral está dada por el velo medular superior o también conocido por el epónimo de válvula de Vieussens. La porción cerebelosa o media corresponde al fastigio, que es esta parte verde, que es la prolongación del cuarto ventrículo en la cara anterior del cerebelo, como podemos ver acá. La porción caudal está conformada por la tela coroidea inferior más los ovillos capilares, y esto me va a conformar el plexo coroideo del cuarto ventrículo. Esta tela coroidea va a estar reforzada posteriormente por las válvulas de Tarini. Acá estamos viendo lo que sería una imagen posterior de lo que sería el cerebelo, ¿sí? Y podemos apreciar el foramen de imagen, que es la forma como el cuarto ventrículo se comunica con las cisternas laterales, las cisternas del ángulo pontocerebeloso. Entonces, si corro acá los lóbulos cerebelosos
puedo ver acá lo que sería a la tela coroidea inferior. ¿Ven? Acá. Y esto serían las válvulas de Starin que estarían reforzando a la tela coroidea inferior. Acá veo lo que sería los forámenes de Luschka, que sería otra comunicación de lo que sería el cuarto ventrículo con las cisternas laterales, ¿sí? Estoy viendo ahora una imagen posterior de lo que sería el cerebelo, ¿sí? Con lo que sería el bulbo. Y si corro acá lo que sería parte de los lóbulos cerebelosos, voy a encontrar lo que sería el foramen de Magendie, que sería la comunicación del cuarto ventrículo con la cisterna magna. Entonces, si corro un cachito acá lo que serían los lóbulos cerebelosos, veo la tela coroidea inferior, que va a estar reforzada por lo que serían las válvulas de Tarim, que son estas. Acá veo el foramen de Luschka, que es la comunicación del cuarto ventrículo con lo que sería el ángulo pontocerebeloso, ¿sí? Bueno, entonces, el líquido cefalorraquídeo se va a producir en los plexos coroideos superiores, ¿sí? Van a pasar al tercer ventrículo por medio de lo que sería el foramen interventricular, llegan al cuarto ventrículo por medio del acueducto mesencefálico, que también se van a encontrar con líquido cefalorraquídeo producido por la tela coroidea inferior, por el plexo coroideo inferior, y del sistema ventricular por medio de los forámenes de comunicación, como el foramen de Magendie y de Luschka, acá ve el foramen de Luschka y acá el foramen de Magendie, se van a comunicar con las cisternas, y por medio de las cisternas todo este líquido va a ser drenado en las vellosidades aracnoideas que se encuentran en el seno sagital superior, o también conocidas como vellosidades de Paccioni. Bueno, entonces, solo para terminar, ¿cuántos ventrículos creen ustedes que hay? Aparte de los ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo, encontramos también lo que sería el ventrículo terminal o el ventrículo de Krauss. Y nada, este sería considerado un quinto ventrículo. Pero bueno, este es solo como un dato de color, no tienen que saberlo para los exámenes. Bueno, esta es la bibliografía que usé. Y bueno, espero que les haya servido esta clase. Tienen mi email en la primer diapo, ¿sí? Por si me quieren mandar alguna consulta. O si no, si quieren dejar sus preguntas en el video, no tengo ningún drama en contestarles. Cualquier cosa estoy a disposición de ustedes. Y bueno, éxitos en los exámenes. Hasta luego.